Buenas noches, hemos llegado al podcast y por supuesto la parte del programa, la segunda parte de Punto de Encuentro, que como dijimos al principio lo teníamos de invitado aquí a Marcelo, así que en esta noche nos va a traer Asumiendo Desafíos. ¿No es así? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonza, muchísimas gracias por la invitación. Así que sí, así es, asumiendo desafíos. Asumiendo Desafíos. A ver, ¿cómo empezó de asumir ese desafío? ¿Cómo fue el momento? ¿Fue a través de una prédica? ¿Fue alguien que habló? ¿Cómo pasó? Te cuento, Gonza. Todo comenzó en este año, a mitad de año, por el mes de junio, casi julio. Uh-huh. Habíamos terminado una de las reuniones del día domingo y nos fuimos con un par de los integrantes del equipo de alabanza a Good Life. Entonces, estamos tomando un café, hablando así, estamos hablando con Mauricio de uno de sus proyectos que le está hace unos meses teniendo, ahí por vía Instagram y demás medios de comunicación. Uh-huh. Entonces viene nuestra pastora Erika y viene a compartir un momento con nosotros. Estamos hablando de justamente lo que Mauricio estaba comenzando, haciendo, muy bueno y la verdad muy recomendado de escuchar. Y escuchando a Erika y demás, entre sugerencias y demás, me sugiere de poder llegar a hacer un programa de radio. Entonces, escuchándola, entre sí, no, tal vez, creyendo a ver qué pasó? es esto, qué pasó. La escuchaba atentamente y al principio no pensé que me estaba diciendo a mí, me estaba diciendo a mí sí, Marcelo, vos. Entonces, fue escucharla y fue unos momentos de pensar y decir qué bueno sería, qué bueno estaría. Pero me encontré después con la siguiente duda, decir, ¿de qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Claro. Entonces, Erika me fue tirando una sugerencia de cómo poderlo llevar a cabo, me ayudó a cómo poder armar una idea, Uh-huh. y le reconocí que bueno que está, me gustaría, pero era como creer y no creer, y quedé ahí. Entonces, le reconocí que estaba buena la idea, le agradecí de sugerirme, Uh-huh. pero lo dejé pasar. Entonces pasaron 3 meses desde que ella me dijo que... Pasó el invierno, digamos. Pasó el invierno, pasó todo el invierno, literalmente, y dejé pasar. Entonces, no hasta hace mucho de vuelta ella me vuelve a decir, me vuelve a dar ese ánimo. Y bueno, me encuentro con que lo puedo estar ahora dentro de poco por llevar a cabo. Uh-huh. Así es, eso es algo muy... Siempre tenemos a alguien, viste, que nos empuja, viste, para algo bueno. Y a veces eso indica de que hay un proceso de asumir algo que no conocíamos, porque cuando alguien te dice hacer radio, cuando vos no sabes o no tuviste la experiencia, eso se te hace más difícil, ¿no es cierto? Exactamente, y además te reconozco, Gonza, de que es para mí una experiencia totalmente nueva, porque nunca había estado en un espacio de radio ni en un programa radial. Uh-huh. Y mi primera experiencia fue hasta hace unos días Uh-huh. en uno de los espacios de Sinaí, Uh-huh. que estuve como invitado, y fue para mí una experiencia hermosa, increíble, en el cual fue mi primera vez en un programa de radio y demás, y me encontré con una experiencia totalmente nueva. Entonces, agradezco por esas personas, como vos bien decías, Gonza, esas personas que muchas veces queremos hacer algo y no nos sale. Entonces, necesitamos un empujoncito para comenzar. Uh-huh. Y la verdad, agradezco a Dios por esas personas, así que agradezco a mi pastora Erika, a mi esposa Julita y a cada uno que me estuvo apoyando en esto. Está buenísimo. Y ahora, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo pensás que puede pasar eso? Me imagino haciendo algo que tenga impacto. Me imagino haciendo algo que le sea de mucha bendición a muchas personas. Uh-huh. Porque parte de mi oración todos los días antes de subir en la plataforma y en mi casa, que todo lo que yo pueda hacer para Dios sea Él hablando a través de mí, y que lo que pueda hacer sea de bendición para que todos aquellos que escuchan, tanto desde la plataforma a la hora de estar cantando, como en todo lo que pueda estar haciendo para Dios. Uh-huh. Eso es algo muy, muy importante, porque ahí es como no estamos conectados con Dios, estamos orando, estamos formándonos, por supuesto, de la parte técnica, de lo que sea necesario, y por supuesto creo que ir animándose a romper, ¿no?, precisamente fortalezas o limitaciones, eso nos ayuda a crecer y a
y a lograr nuestro potencial, porque siempre hay un potencial que por ahí está debilitado, a veces porque no nos animamos, no podemos por ahí confiar o pensamos que lo vamos a hacer mal, pero sin embargo después cuando nos soltamos, empieza Dios a trabajar nuestra vida y hace cosas maravillosas. De este asumiendo desafíos, sé que estás muy involucrado con la música. ¿Qué es lo que te apasiona? Yo sé que estás en el grupo de alabanza y por algo de eso, pero ¿qué es lo que te apasiona de la música? ¿Cómo nos comunicarías ese concepto de la música? Qué buena pregunta. Me apasiona mucho de la música desde que acepté mi llamado en el 2010. Una de las cosas que notaba desde el primer ministerio de alabanza en el que estuve y después los que fui conociendo a lo largo de los años, los ambientes que uno puede crear con la música. Una de las cosas que me llamaba y me despertaba poderosamente la atención desde antes de conocer de la música más a fondo es los ambientes que uno utilizándola puede crear. Entonces, al escuchar mis primeras influencias dentro de la alabanza, los primeros líderes de alabanza que yo conocí en adelante, me inspiraban a poder hacer lo mismo que ellos, cantar, alabar y principalmente generar esos ambientes donde el Espíritu Santo podía moverse y Dios podía estar obrando. Entonces, una de las principales cosas que me despierta mucho la pasión de la música y a la hora de utilizarla para servir a Dios es los ambientes que uno puede estar generando, porque es algo que realmente me apasiona y me enciende. La idea de poder crear ambientes, climas donde el nombre de Dios puede ser levantado en alto y donde las personas pueden venir y pueden abiertamente expresarse, soltarse. Entonces ocurren cosas hermosas cuando uno crea esos ambientes. Las personas son sanadas, son liberadas, se acercan a Dios, salen distintas, salen renovadas. Entonces se puede percibir un cambio, una transformación. Y eso me encanta, me fascina y es una de las principales cosas por las cuales amo la música, amo lo que hago, amo servir a Dios desde la música y todo lo que tenga que ver con la música en cuanto a alabanza y adoración me fascina. Y poder compartir también a los oyentes acerca de la importancia en la música que tiene, la alabanza, la adoración y la música como tal, como herramienta que Dios regaló al ser humano. Porque muchas veces no tenemos dimensión y conciencia de esta herramienta. Entonces creemos que para unos pocos, creemos que solamente es para como gente privilegiada, que tiene mucho conocimiento, y no es así. Es decir, hay una parte de capacitación, hay una parte de perfeccionamiento, donde uno aprende a cómo ejecutar un instrumento, pero la música Dios nos regaló a todos. Y aquel que puede y quiere hacer uso de ella, puede hacer cosas extraordinarias. Entonces esa es una de las cosas que me gusta, que me encanta, que me apasiona. Y lo comparto con todos ustedes. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar precisamente una buena música. Tiene que ver con música electrónica, tiene que ver con pop. Vamos a escuchar a DJ PB junto a Evan Crow haciendo Gracia. Bien, estábamos escuchando a DJ PB junto a Evan Crow haciendo Gracia. Esa canción bien electrónica, muy diferente a la que quizás vamos a encontrar en una reunión. Capaz que es una reunión de jóvenes, pero en una reunión no creo que la encontremos. Así que estamos escuchando a ellos dos. Volviendo a esto de asumiendo los riesgos, con este desafío, ¿no?, propuesto, ya planteado, ¿cuál sería el objetivo o el anhelo, ¿no?, de cuando vos digas estás en la parte creativa de la producción, pero cuál es tu objetivo de quiero que esto le sirva para tal persona, por ejemplo? Quiero poder dar a la audiencia, a todo aquel que escuche, herramientas para que puedan no solamente informarse, sino que les sean realmente de mucha utilidad y de bendición. A la hora de empezar a preparar la idea del programa, me conectaba un poco con una de las cosas que yo de más joven deseaba. Me recordaba mucho meditando en los comienzos de mi ministerio, cuando yo comencé en la alabanza hace 10 años atrás. Una de las cosas que me acuerdo que yo quería era informarme. Entonces me encontré con que tenía llamado en la alabanza,
quería informarme y no tenía en mi casa computadora, no tenía internet, no tenía tampoco gente a la cual poder ir a la casa y poderle pedir ayuda como para poder informarme, ya sea de canciones, ministerios. Entonces me apoyaba muchísimo en la iglesia local y lo que alguno que otro líder me pudiera compartir, ya sea a la hora de aprender letras de canciones, información acerca de algún ministerio, ministro, pastor. Entonces me acuerdo mucho de esos años, esos primeros años de quererme informar y no podía, no tenía los medios, se me hacía muy difícil, pero ponía aún así lo mejor para poder informarme, porque realmente quería aprender y quería capacitarme cada vez mejor para servir a Dios. Entonces no me dejé estar, me seguí moviendo a pesar de que durante mucho tiempo no encontraba las herramientas ni la forma de poder informarme. Entonces con los años, cuando llegó la oportunidad de poder tener en mi casa computadora, internet y empezar a conocer de las diferentes herramientas digitales que uno puede tener y proveerse, sentí que estaba tocando el cielo con las manos, sentí la verdad algo increíble, claro. Sentí un sueño realidad. Entonces desde ahí en adelante comencé a prepararme, a estudiar, y una de las primeras cosas que yo decía, que le decía a Dios en intimidad, que yo quería recibir también para dar por gracia. Entonces, como sé lo que es quererse informar y no poder, sé lo que es desde tener música en el celular y no tener los medios para poder hacerlo, o simplemente, bueno, quiero escuchar algún género de algo, hablando siempre obviamente dentro de lo que es alabanza, adoración, poder ayudar a aquel que quiere informarse o a aquel que quiera conocer, poderle brindar herramientas. Hoy en día, gracias a Dios, hay muchísimas herramientas desde YouTube, que es una herramienta poderosa para que podamos estar conociendo ministerios y demás, no solamente locales, sino alrededor del mundo. Entonces, una de las ideas que me conectaba con eso, de que a cada oyente que pueda estar escuchando, tenga información sobre ministerios, porque cuántas veces uno en las reuniones podemos estar escuchando canciones, como por ejemplo, Gonza, Te doy gloria, o No hay lugar más alto, hermosas canciones que nos llevan de una a la presencia de Dios, pero decir, bueno, me gustaría saber la letra, porque tal vez no todos aprenden la letra de igual de rápido. Entonces, bueno, ¿dónde puedo buscar la letra? Los acordes, ¿dónde puedo buscarlos? ¿Quiénes son los que la cantan? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Entonces, me gustaría a cada oyente poderle brindar esas herramientas que ayudan muchísimo, porque una de las cosas que particularmente me ha ayudado a crecer es el preguntarme el por qué, pero dentro de lo que escucho, escudriñar ahí por más. Por ejemplo, nunca me gustó solamente escuchar una canción y quedarme solamente con eso. La letra, ¿qué dice la letra? ¿Quién creó la letra? ¿Quién la canta? ¿De dónde salió? Entonces esa misma búsqueda me fue llevando a ministerios, quiénes son, qué hacen, desde hace cuánto, su trayectoria. Y cuando uno va por más, descubrí que hay mucha bendición. Hay mucha bendición porque voy por más, entonces me conecto mucho más con lo que el intérprete, con lo que el autor creó. Entonces me conecto también con lo que está haciendo. Y también de esa forma yo puedo ver la fuente de la que estoy yo escuchando. Entonces todo este tipo de cosas me gustaría a los oyentes poder comunicar, informar, y también de algo que en el camino sé que uno siempre está conociendo ministerios nuevos, entonces también a la par poder estar aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. Claro. Hay algo que vos sabés que me quería en ese detalle, que creo que es muy importante, que por ahí supongo que esto de alabanza lo voy a tener mucho más claro, pero a veces puede llegar a pasar que, estoy hablando dentro de la industria de la música cristiana, sí, que te encontrás con que personas, cito a una de ellas por ejemplo, que es Yacy Velázquez, que tiene una letra que tiene cierta ambigüedad, y entonces como que uno debe hacer una lectura, si es bíblica, si es emocional, si es almática, porque es como que a veces las canciones son maravillosas, que pueden ser para como por ejemplo lo hace Tercer Cielo, que lo hace para su pareja, para su matrimonio, y sabemos que está enfocado en eso. Pero sabemos que hay canciones que por ahí no estarían dentro, que se llama dentro en un orden de culto, porque
no es apropiado. Puede llegar a ver esas cuestiones que por ahí la mayoría no lo ve, porque Sí. la mayoría no lo nota, pero te das cuenta, no sé si es tan bíblico o no sé si es tan como para la reunión. Puede servirte como para la canción de tu amada, genial, pero no creo que sea adecuado para esto. Puede llegar a pasar dentro de la industria cristiana, estoy hablando, ¿eh? Oh, Gonza, qué buena pregunta. Es más, te escuchaba y me acordaba una canción que entre el 2014 y 2015, una canción de Tercer Cielo, el uno para el otro, es lo que tú y yo somos. Entonces esa es una canción que me acuerdo la controversia que había causado. Me acuerdo, es muy importante el tema de la letra, como bien decías, el tema de la letra. Una de las cosas que me gustaría justamente a la hora de estar presentando, el tema del estudio de la letra es muy muy importante, porque también requiere esa cuota nuestra de responsabilidad de que estudiemos de la palabra. Porque para nosotros identificar si lo que estamos escuchando es o no es bíblico, es o no es de Dios, nosotros tenemos que hacer un trabajo interior muy grande y responsabilidad 100% nuestra, que es el estudio de la palabra. Ahora, el estudio de la palabra, esto indica mi relación diaria con Dios, mi lectura de devocional diaria y también la importancia de asistir a las actividades que uno tenga a mano para poder estudiar, ya sea como nosotros gracias a Dios tenemos en FDS, los seminarios Camino al Cielo y demás formas de poder instruirnos, gracias a Dios también por la vida de los profesores. Gonza, hemos aprendido también muchísimo de tus materias, te doy gracias. Gracias. Pero veo que es muy importante, pero sí, para que nosotros podamos discernir, requiere una gran responsabilidad nuestra que sepamos de la palabra. Entonces, es muy importante también, como bien decías, escudriñar bien. Por eso una de las cosas que yo quiero compartir con la audiencia, el ministerio, quién es, de dónde viene, su trayectoria, porque de esa forma nosotros también, como cristianos, podemos escudriñar la fuente de donde vienen las canciones que nosotros cantamos en nuestras reuniones. Pero también además como oyente uno se convence, bueno, a ver este ministerio, además, wow, me puedo conectar por ejemplo acá desde Argentina, ministerios tremendos como Toma tu lugar de Marcos Brunet en Córdoba, ministerios que tienen aún más trayectoria como Rey de Reyes de la iglesia de Claudio Freyson. Pero todo esto necesitamos poder conocer sus ministerios. Elevation Worship, que yo estoy conociendo a nivel internacional, cómo está llegando a través de la profundidad, que me llegó el interés de saber quién está liderando esa iglesia. Llegó al punto hasta eso, ¿no? Porque las canciones son muy inspiradoras, son muy intencionadas, y obviamente hay un equipo de alabanza de preparación, pero también eso indica, digamos, en qué fuente están. Porque Exacto. entonces no es como para copiar, porque no es copiar, es como por el hecho de decir, es inspirador, es buscar una creatividad y después de ahí uno mismo, como grupo, como equipo, ir surgiendo, porque yo he notado que en una de las canciones, no me pregunte cuál, pero creo que la cantan mejor ustedes que otros que yo he escuchado. Mira. No me acuerdo cuál, disculpen si alguien se acuerda, después cuando lo escucha, hay una canción que se la cantan muchísimo mejor ustedes Sí. que quizás ese grupo original. Pero creo que también se debe a eso, a la oración, a la conexión y a la forma de acordes. Bueno, eso es algo más técnico, pero también tiene que ver todo una organización, una oración, el hecho de que todos tienen un objetivo común, de que es precisamente ministrar, hacerlo desde el corazón y formándose constantemente. Muchísimo. Cuántos temas interesantes, cuántas cosas. Por ejemplo, en el tema de una canción, desde la parte de la letra, sí, podemos estar viendo si en la letra, en la composición, es más o emocional, sentimental o más bíblico. Entonces, una de las primeras cosas que uno puede a la hora de estar estudiando una canción es esa. Pero después, también el tema de el impacto, y una de las cosas que me acuerdo haberlo visto hace unos años atrás, de que la canción en sí, la composición, aún siendo bíblica, no es que la letra esté cargada de unción y demás, sino que, a ver, una canción bíblica, Sí. lo que tenga impacto en lo espiritual,
una de las razones, no solamente porque nació en intimidad, como por ejemplo muchas veces me he acordado testimonios de Marco Barrientos, como por ejemplo a la hora de componer Osana. Me acuerdo que uno de los testimonios era de que a la hora de estar componiendo esa canción, él testificaba de que había derramado lágrimas que Dios había puesto en intimidad, amor por los perdidos. Entonces, un ejemplo entre otros. Me acuerdo Osana, por ejemplo, decir que es Osana. Osana en la traducción, un clamor. Entonces, cuando te metes en el fondo, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo? Me conecto con esa canción. Ahí viene la otra parte. Que yo me conecto con esa canción, pero lo que también va a estar produciéndose en el ambiente es la búsqueda también del creyente. Entonces, si el cristiano, si el Hijo de Dios se acerca con fe y de todo corazón, con disposición, por más que sea la mejor letra, del mejor cantante, profeta, cantor profético que hay, si no hay disposición del corazón de buscar realmente a Dios, no va a pasar nada. Entonces hay muchas cosas a la hora de tener en cuenta, tanto la parte personal de cómo yo vengo a las reuniones, cómo está mi corazón a la hora de estar escuchando una canción, a la hora que yo estoy alabando o adorando a Dios, cómo yo estoy, si yo estoy preparado, como muchas veces nuestra pastora Erika nos ha dicho, la importancia, no solamente como ministros a la hora de servir, sino a la hora de ir a una reunión, decir, no vengo con los problemas, solamente yo los problemas y todo pensamiento lo dejo en los pies de la cruz, pero mi corazón y mi espíritu están dispuestos a adorar, a buscar su presencia. Entonces yo a la hora de cantar, no canto solamente una letra, no canto solamente una melodía, canto lo que el Espíritu Santo está cantando y me conecto con la realidad del cielo. Entonces hay una realidad muy profunda también detrás. A ver, yo como para ir cerrándolo para este bloque, pero pues es apasionante. A ver, cuando uno se dispone en el caso no, quédense tranquilo que alabanza ni el triángulo voy a tocar, pero con respecto a escuchar, y me encanta la música, pero es algo que noto, y hasta es bíblico, de que hay una entrega espiritual muy fuerte vos cuando estás en alabanza. No es el hecho de que, a ver, meramente lo voy a hacer así, mismo ensayo de 3 horas, después voy y hago la mía. No, es totalmente todo el tiempo. Exactamente. Entonces ahí donde empezás a fluir de otra manera y a entender de cómo es la responsabilidad de que tiene este equipo, ¿sí? Exactamente. Entonces cuando ¿qué significa? ¿Qué vivete? En las nubes, no vive en las nubes, vive acá en la tierra y con los pies mirando hacia el cielo seguramente, pero está constantemente, como dice la palabra, orar sin cesar, en este caso está constantemente alineándose a lo que Dios va a estar hablando o ministrando en ese momento, en ese tiempo. Más allá después de la parte técnica, que puede haber un mejoramiento, un perfeccionamiento, una capacitación que es quizás muy necesaria y es continua, porque es una formación continua. Pero es necesario todo esto, que es realmente que haya un 24/7 como para que realmente pueda ser efectivo, no para vos, que te va a enriquecer a vos seguramente, pero sino para todos aquellos que quieran conocer o que precisamente, porque a través de la alabanza puedes llegar a libertar, a sanar, a restaurar. Es muy poderosa esa alma. Entonces es como que cuando uno toma conciencia de eso, ahí donde empieza a decir, me empiezo a meter más profundo. Estoy hablando de aquellos que nosotros por ahí tocamos de oído, ¿no? Pero aquellos que ya están metidos en el tema, es una responsabilidad totalmente diferente. Una hermosa responsabilidad. Y la verdad, si bien yo hablo a partir de la preparación desde el Ministerio de Alabanza, es una preparación muy similar en todos los ministerios, porque en todos los ministerios tenemos que tener una constante entrega, y esto no es solamente estar orando 24/7, porque me acuerdo una de las primeras ideas que yo tenía cuando era nuevo, más nuevo en el Señor. Yo veía a los ministros de alabanza y yo pensaba, estos tipos están en las nubes, sus casas, ellos son como personas así elevadas, así como que uno los mira muy elevados ahí. Claro. No, uno tiene una vida normal, uno tiene una familia, uno tiene un trabajo, o sea, no es que uno solamente está solamente orando, alabando, también tiene sus actividades. Pero sí es muy importante que el ministro de Dios, tanto aquel que sirve en cualquier área de Dios, es muy importante esa entrega diaria, ese momento de oración,
porque también no puedo estar 6 días haciendo la mía, por así decirlo, y un solo día yo pretendo que la gloria de Dios me renueve, me transforme, me haga estar en las nubes. No puedo. Y servir a Dios mucho menos, porque entonces, ¿qué voy a estar ministrando? ¿Qué voy a estar ministrando? Yo no puedo ministrar, yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, todos los días en el ministerio que uno está llamado a servir a Dios, es muy, pero muy importante, fundamental, que se tenga ese momento de oración, de alabanza, de adoración, porque ahí es donde en la intimidad Dios habla, Dios revela, Dios muestra, donde produce todo el cambio. Entonces, de lo que nosotros vivimos en la intimidad, nosotros vamos a manifestar a la hora de servirlo. Y eso, una de las consecuencias, lo podemos ver en las letras. En la letra de las canciones podemos ver detrás cuánta entrega de esos ministros, porque tenemos actividades y demás. Pero el tiempo que pasemos con Dios va a ser importante en nuestros ministerios, porque ese tiempo que pasemos con Dios nos va a dar la unción, la capacitación extraordinaria, sobrenatural, para que lo que hagamos tenga efecto. Entonces yo con esa unción, con esa presencia de Dios, las canciones que componga van a tener impacto, porque no va a ser mi humanidad, no voy a ministrar un lado humano, voy a ministrar al Espíritu Santo y lo que Dios puso en mí para el pueblo. Amén. Amén. Vamos a hacer esta pausa con esta conclusión maravillosa de esta parte. Vamos a escuchar a Danny Goike haciendo Lord God y Lord People. Bien, estábamos escuchando a Danny Goike haciendo Lord God, Lord People. Estamos aquí con Marcelo hablando, precisamente asumiendo los desafíos, y nos enganchamos mucho con lo que fue la alabanza, la transmisión, el contenido de las letras, los acordes, y que eso más o menos va a tener que ver con el programa, ¿no? Hacia dónde va a apuntar este nuevo programa, ¿no? ¿Es así? Que está en proceso de creatividad, ¿no? Exactamente. La idea sería, dentro del programa, poder compartir con la audiencia tanto aquellos nuevos, por así decirlo, hits, canciones nuevas que estén sacando ministerios, bandas, poder compartir con la audiencia de lo que se está cantando, de lo que se está escuchando en las diferentes listas, ya sea vía YouTube, Spotify, por ejemplo, Miel San Marcos, entre otros, poder brindar a la audiencia, informar cuánto es que sacan álbum nuevo, single nuevo, poder compartir de lo nuevo que se está escuchando, de lo que Dios también está cantando en este tiempo, de lo que se está ministrando de Dios en estos tiempos, y también además dentro de esto poder también, como hablamos hasta hace un rato, que todo el oyente pueda no solamente estar informado de esto desde la parte musical, sino en la parte ministerial también, que puedan conocer, salió tal nueva canción, Cristo yo te amo, que la canta uno de los hijos de Miel San Marcos, por ejemplo. Entonces, poder informar a la audiencia quién es el autor, de qué ministerio está, de qué iglesia, de dónde vienen, poder compartir también a medida que se va siendo conocido los testimonios, cómo fue que surgió esta canción, este álbum. En primera instancia eso. También poder compartir con la audiencia canciones de antes, también poder escuchar de estos temas que uno suele escuchar en la radio de FDS Vida y demás lugar. Por ejemplo, de Marcos Witt, entre otros, poder también un espacio donde poder estar escuchando estas canciones que cuando salieron tuvieron un impacto, y cómo después de 20 y 30 años se sigue escuchando, se sigue cantando y tiene un impacto en generaciones. Eso también poder compartir con la audiencia y poder también estudiar no solamente ministerios que están hoy en día teniendo una fuerte presencia dentro de lo que es la industria musical cristiana y dentro de lo que hoy en día estamos cantando en las iglesias. También poder cantar y honrar a aquellas personas como por ejemplo Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal, entre otros, y aún un poco más atrás también como Dani Berrios, Roberto Orellana, que también las nuevas generaciones conozcan de estas personas que han sido de mucho impacto y de mucha bendición para nuestros padres, para muchas otras generaciones, y que no pierdan vigencia. Entonces, por ejemplo, un Marcos Witt, por ejemplo, no es solamente una persona que compuso una vez Renuévame o Tú y yo somos su pueblo, sino un ministro que empezó de una manera, siguió de otra, entonces hoy en día pudo ministerialmente construir esto y tener todo esto. Yo quiero que
la audiencia pueda yo informar, que pueda no solamente informar, sino que todo lo que podamos estar compartiendo, sea de testimonio, sea de bendición. Es una formación también, ¿no? Exactamente, porque de esta manera también, conociendo de otros ministerios, aprendemos. Me gustó siempre a la hora de estudiar un ministerio, la parte de biografía, bueno, un poco de años, edades, pero también tiene mucho impacto. Noté que tiene mucho impacto, por ejemplo, estudiando un Marcos Witt, porque es uno de los más conocidos, pero claro, un Marcos Brunet, por ejemplo, más actual. Un hombre de Río de Janeiro que llegó a Argentina, se capacitó por un llamado, entonces después terminó componiendo un ministerio que el día del ministerio Toma tu lugar, es un ministerio de alabanza y adoración que llega a naciones. Entonces, no solamente está la parte musical y ministerial que ellos impactan y que uno lo puede recibir y palpar, sino también la parte de testimonio de cómo ellos llegaron. Me gustó mucho cómo eso inspira, decir, wow, este hombre pudo, entonces yo también puedo. Entonces, también a la hora de estar escuchando y de estudiar sus testimonios y cómo llevaron a cabo sus ministerios, siento que también hay mucho de Dios hablando, de que el oyente pueda, por medio de esta instrucción, también capacitarse, informarse y que sea Dios hablando, decir, todo esto estos hombres pudieron gracias a que fueron obedientes, a que un día Dios los llamó a servicio, entonces por obediencia empezaron y por esa obediencia Dios recompensó. Entonces es una de las cosas que yo encuentro a la hora de estar estudiando ministerios, y todo eso lo quiero estar volcando en el programa para la audiencia. Vos sabés que pongo una anécdota con respecto a lo que vos me estás hablando, que me llaman la atención dos cuestiones. Por ejemplo, para citar un ejemplo concreto, sí, es Marcos Vidal, sabiendo de cómo es su, digamos, sí, su estilo de música durante muchísimo tiempo, la trayectoria que tiene, el ministerio que tenía en España, pero también es el hecho de que en el último, hace poquitos días, estuvo con Alex Zurdo. O sea, exacto, es como una especie de que también se están rompiendo quizás generaciones, porque sabemos que Alex Zurdo llega más a los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, y Marcos Vidal, visionario por supuesto, también se acercó a este artista como para llegar a esa generación, ¿no? A través de distintos subgéneros. Y otra de las cuestiones que me viene asombrando hace 5 o 6 años atrás, no es el único, pero creo que fue uno de los primeros, si no me equivoco, digamos, artista americano, muy ensamblado, si bien tiene un testimonio en el cual tuvo que ver con muchas revoluciones en su vida personal, que es Evan Crown, que decidió, digamos, teniendo, digamos, el apellido pastoral y bueno, más allá de los inconvenientes que pudo haber tenido, pero de una trayectoria en Estados Unidos, con el peso que le podía haber ayudado eso, él decidió volcarse de lleno al mercado latino y cantar en español, reaprender un idioma, reaprender un lenguaje y después realmente ministrar a otras personas. Vos fíjate de cómo también sí, Dios va modificando y dando que el lenguaje, si bien es el mismo, es el amor de Dios, todo, pero los soportes, el idioma me refiero, es como que puede ir retroalimentándose. Ahora lo veo, por ejemplo, precisamente que escuchábamos a él, a Danny Goiki, que se vuelca también al mercado latino. O sea, fíjate que Elevation Worship también, o sea, es como que hay una retroactividad que antes, no sé si por una cuestión cultural o por una cuestión de idiosincrasia, vas a saber por qué, nos dimos a la apertura de que haya una especie de ida y vuelta entre el inglés y el español, sabiendo de que son idiomas totalmente diferentes a la hora de componer y a la hora de cantar, pero que encuentran un balance que se hace rico y terminan, yo creo que por la influencia latina en Estados Unidos, haciendo esa mixtura, ¿no? Inglés y español. Ellos también tiene que ver un poco con eso. Eso no fue hace 15 años, estamos hablando de 6, 7 años, no es mucho. Eso cómo fue cambiando, ¿no? Eso es una cuestión ahí que quería mencionarlo porque también es inspirador y también indica una creatividad y de parte de los compositores y de parte de digamos, de los productores, ¿no? Porque una vez escuchada la canción La Bendición en español es muy linda y después escucharla en inglés también tiene el mismo sentido y que lo canta precisamente la banda original, que es Elevation Worship. Entonces eso como que te dice, mira, hay un trabajo constante y una creatividad que fluye, así que eso es muy lindo. Exactamente, además Gonza, me hacías acordar de que esta misma barrera cultural que vos mencionabas, tanto cultural como de idioma,
noté mucho también en estos últimos 10 años, porque esta última década que pasó ha sido una década, siempre fueron décadas de revolución, pero hablando así de lo más último como nuevo, las revoluciones que la década pasada tuvo en la parte musical y de idioma, una de ellas fue, por ejemplo, también no solamente de el inglés llegando más a la gente, más al público latino, sino también el portugués. Y vos analizaba personajes como Eli Soares, Tales Roberto, entre otros, Marcos Brunet, como personas que han traído mucho de la cultura de Brasil, y qué hermoso también el mover de Dios detrás, de que tanto desde el inglés, desde Estados Unidos, como de Brasil el portugués, han habido también hombres que han decidido creer a Dios por más. Entonces, no solamente se quedaron con sus regiones, sino lo que Dios les dio, lo han podido soltar. Y bueno, a la hora justamente de estar estudiando esto de ministerios de años atrás y los más recientes, por ejemplo, fue el caso de Marcos Witt y Alvarado. Witt y Alvarado, por ejemplo. Witt fue un hombre que nació en Texas, pero nació en Texas, pero terminó viviendo después en México. Después, para comenzar su ministerio, fue a Estados Unidos, y desde Estados Unidos fue que arrancó y explotó su carrera ministerial, de ahí en adelante. Y mucho de eso que ha venido de Estados Unidos nos han traído a Latinoamérica. Alvarado también, por ejemplo, y muchas otras canciones hermosas, como por ejemplo Llévame al lugar santísimo. Por ejemplo, esa es una canción que le he escuchado de Alvarado, que en su momento, cuando la escuchamos en Latinoamérica, vemos que causó un fuerte impacto, pero que en los orígenes encontré, gracias a un compañero en Alabanza, que se remonta desde los años 90, de los años 90, con una banda de rock. Entonces, Llévame al lugar santísimo, ¿cuántas veces la hemos escuchado, cantado, y ha sido una canción poderosa que le habremos atribuido alguna vez a que la cantaron o en la reunión, que alguno de la reunión la creó, o fuimos un poco más, no, tal vez vino de alguna iglesia como de Rey de Reyes? No, vino de Alvarado, no, vino de mucho más atrás. Entonces, una de las cosas que me gustan a la hora de estudiar ministerios es que muchas de las canciones que hoy en día conocemos son anónimas, que se han traducido, y en la traducción muchos han quedado, a la hora de escuchar, quedó como que tal o cual la creó, pero simplemente le dio más publicidad, por así decirlo, le dio más fama. Pero es hermoso a la hora de estar estudiándolo. Y así como esta canción, muchas otras que han venido tanto del idioma inglés como del idioma portugués. Así que, y la verdad, increíble a la hora de estudiar estos personajes, porque por ejemplo, Alvarado como trajo mucho de la cultura de Estados Unidos a Latinoamérica. Marcos Witt también como trajo tanto de Estados Unidos como de México también, como han sido hombres tremendos, que de lo que Dios les ha dado, no solamente en la parte americana del continente, sino en todo el mundo. Como hoy en día, por ejemplo, la canción Renuévame se ha traducido en más de 100 idiomas. Un ejemplo. El otro día yo le compartía a los chicos de Alabanza una iglesia de Corea del Sur, cantando Dios Eterno, Dios Incomparable de Marcos Barrientos en coreano, Digno de Marcos Brunet en coreano. Entonces veo que la década que pasó fue una década de estar saltando, rompiendo muchos paradigmas y de muchos saltos culturales, como también hablábamos de Van Craft, que lo que Dios le dio no solamente se quedó en una región con un determinado idioma, sino que trascendió para que todas las naciones estén cantando en sus respectivos idiomas lo mismo. Así que es apasionante. Ahora, con respecto a este maravilloso desafío en la parte de creatividad, ¿cómo te ves viendo el primer programa? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es el decir, mira, este es el material que quiero, o esto es lo que apunto para el primer programa? Si algo que se podía decir, temático, no sé, no te digo un artista, pero algo temático. Y tengo mucha expectativa, muchos ministerios, muchas ideas. Por ejemplo, a la hora de estar compartiendo ministerios nuevos, me encantaría poder hablar, que seguramente lo voy a hacer en alguna ocasión, de ministerios como Live, que es un ministerio de hace un par de años de la iglesia de Cash Luna, por ejemplo, un ministerio que
de jóvenes, como también Un Corazón, también ministerios jóvenes que han salido de hace poco, Sí, sí. con ministros como mujeres ministros, por ejemplo, como Kim Richards, que están siendo en este momento de fuerte impacto. Así como te digo, de la parte hispana, de la parte de Estados Unidos, por ejemplo, muchas de las nuevas formaciones de Hillsong también me gustaría no solamente estar compartiendo del habla hispana, sino también de otros lugares. Como te decía recién, de Estados Unidos, de la parte de Hillsong también tiene un peso muy importante. Elevation Worship, entre otros ministerios, tanto de Estados Unidos como de la parte también de Colombia, México, que también están muy conectados. Así es. Entonces, no sé ahora exactamente bien para el primer programa cómo comenzar, pero que voy a estar mencionando en alguno de los programas, voy a estar hablando de esto, voy a estar trascendiendo fronteras, voy a estar hablando de esto. Y para el primer programa particularmente tengo mucha expectativa, mucha emoción de hacer esto, porque la verdad es algo que, como el nombre de la charla lo indica, reconozco que para mí es asumir un desafío, Gonzalo. Vos sabés que para mí está siendo algo muy, no solamente nuevo, espectacular, sino también emocionante, como suele decirnos nuestro pastor Gerardo. La adrenalina que te provoca cuando vos te conectás con tu propósito, cuando vos te conectás con algo que viene de Dios, te tiene que dar adrenalina, te tiene que generar emoción. Totalmente. Entonces, eso es lo que estoy reconociendo, que estoy sintiendo ahora. Mucho dominio propio también para poder usar de manera equilibrada y ordenada. Claro. Pero en esencia eso, tengo mucha expectativa y emoción, y espero, la verdad, Gonzalo, de todo corazón, que todo lo que desde el primer programa en adelante encuentre compartiendo y haciéndose realmente de mucha bendición para todo aquel que quiera escuchar. Eso va a ser así, y eso va a estar muy muy interesante. Ahora, cuando te vas a poner digamos, a organizar, ¿ya lo tenés organizado? O estás estudiando un poco de todo y estás buscando todo? Porque con la parte de producción, ¿viste? Cuando vos tenés mucha información y conoces mucho tema, a veces puede quedar muchas cosas afuera, pero creo que es el hecho de decir hacia dónde apuntás, por ejemplo, alabanza o adoración. Te doy una opción así. En esta primera instancia estaría apuntando a alabanza. Okay. Pero como son dos cosas que se dan muy simultáneamente, voy a estar siempre tocando de temas de adoración. Entonces, por más que empiezo con alabanza, siempre voy a terminar tocando adoración y viceversa. Entonces, y gracias a Dios que tengo gente que me está ayudando con todo esto, porque sí, tengo ideas ya puntuales, pero nunca dejo de investigar, porque siempre surgen cosas nuevas. Claro. Entonces siempre busco estar estudiando, siempre busco estar informado. Eso te iba a repreguntar, el acceso a información a veces se consigue y a veces no. ¿Cómo es el punto? Porque hay ministerios que son más abiertos. Sí. Son medio... Mira, gracias a Dios, hoy en día casi todos los ministerios son de acceso abierto. Lo único que está cerrado, por así decir, es en los lugares donde tienen centros de capacitación. Por ejemplo, hoy en día uno de los ministerios, hablando por ejemplo de lo que tenemos acá en Argentina. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos el ministerio Toma tu Lugar, que es un ministerio de alabanza y adoración, pero que también tiene un centro de capacitación vía online. Un centro de capacitación que tiene una serie de cursos online, que esa parte es paga, pero que también tiene un par de cursos gratis. Entonces, lugares como ese tienen esos centros de capacitación, pero normalmente, y en la mayoría de ministerios, es de fácil acceso. Hoy en día todos tenemos un smartphone, un celular, una computadora, un medio por el cual ingresar a internet. Entonces, la gran mayoría, desde sus iglesias y sus ministerios, tienen cuentas vía Facebook, Instagram, hasta TikTok han llegado. Entonces, hoy en día la información de cómo conocerlos y contactarse es de libre acceso. Tal vez un poco, ante tanta información, uno no sabe dónde empezar. Entonces, desde el programa me gustaría mucho brindar esas herramientas y guiar a la audiencia de qué herramientas uno tiene al alcance y cómo podrás utilizar. Eso está genial. Eso es muy importante decirlo por el hecho de que, bueno, hay bastante, por este motivo del tiempo de pandemia, se ha multiplicado, como quien dice, la utilización de las plataformas digitales, y por lo tanto
prácticamente muchos de los ministerios se encontraron con la obligación de ayornarse a esta nueva situación y por lo tanto están muy latentes ahí en la parte digital. O sea, todos sus estrenos pasan hoy por un canal de YouTube, por un canal de Spotify, o sea que es muy importante tener en cuenta. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás no escuchaba de lo que era un LP y ahora no están mencionando un LP cuando me imaginaba hace más de, no sé, 30 años atrás, y ahora vuelven a sacar, por ejemplo, si no me equivoco, comienza el Marco sacó un LP con 4 o 5 canciones que antes, viste, no, era todo un álbum y ahora no, es como cómo se fueron, digamos, adaptando también a las necesidades que tiene su audiencia, porque eso es algo muy importante. Debo decir eso, esta cuestión de paso, porque yo no tengo, porque nunca lo hemos hablado y lo estamos hablando al aire y dijo, si metimos la pata metemos las 4, pero hay una cosa que a mí me llama la atención, que en algunas bandas o algunos artistas se llama fans dentro de la música cristiana. Y yo digo, me hace ruido eso. Me hace ruido, porque no todos, estoy diciendo que yo soy tu fan, qué raro, porque hay algo que me hace ruido. No es que lo provoque el artista, claro, no. Pero sí es en los comentarios, cuando vos te vas a YouTube o te vas a otra cosa, no, porque soy tu fan. Me suena como, digamos, o te gustó la música o te gustó lo que viste del músico. Me comprendo, me sé explicar, dijo Marcelo. No, Gonzalo, perfectamente. Perfectamente. A ver, ¿cómo decir? Sí, muchas veces pasa de que nos encontramos con tal o cual cantante, ministerio, entonces lamentablemente se cae mucho en esto del error de estar admirando más al ministerio o a la persona del ministerio que a la persona que está apoyando, que es Cristo. Entonces es muy importante que los ministros siempre tengamos presente esto, que me acuerdo haber escuchado una capacitación que estuve haciendo hasta hace poco, de que después que nosotros hayamos servido en una reunión, si después de la reunión nuestra persona resaltó más que la persona de Cristo, fracasamos. Entonces muchas veces pasa esto, se puede dar de que hay ministerios y demás, de que alguna vez puede haber pasado esto, de que se haya exaltado más los talentos musicales o la persona de los adoradores más que la persona de Cristo, pero también puede pasar, sin intención alguna de que esto sea así, claro, de que alguien nuevo en Cristo o aquellos que están pasando por un proceso de Dios me está llamando, realmente será mi ministerio, ¿no? Si pueden ser como ellos. Una de las cosas que en una de las capacitaciones que hemos tenido también, me acuerdo patente, de siempre recordar de que el mismo Espíritu Santo que está con estos grandes hombres de Dios, que están ministrando, que van, que enseñan, es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Entonces, para empezar, creernos de que somos valiosos para Dios, creernos que Dios nos está llamando y que nuestro llamado tiene el mismo grado de importancia que esos ministerios que estamos viendo, porque en esencia ministramos a Cristo, ministramos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, principalmente como ministros, siempre tener en cuenta eso. Y es más, me acuerdo, había un ministro que conocí de un ministerio importante, que me acuerdo que vi patente esto de, se acercaron y empezaron a querer pedirle fotos, todo eso, y él pedía, no, por favor, la gloria es para Dios. Y vos sabés que, Gonzalo, eso me llamó mucho la atención, porque decir, en un momento pensé, ¿por qué no estuvo un poco, agarró, compartió? Y después me di cuenta de lo impactante que fue este acto de humildad, porque tranquilamente esta persona podía haberse sacado fotos y estar, pero él quiso dejar un mensaje aún simple pero mucho más profundo, es decir, esto mismo que ustedes están sintiendo, que en este momento me están compartiendo, esto refléjenlo en Cristo. Entonces, recordar siempre, la gloria es para Dios. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios, en el cual somos instrumentos para la gloria de Dios, en el cual estamos al servicio. Entonces tenemos una función, como cada uno tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Entonces eso siempre tenerlo presente. Y esto se suele dar, y es muy importante nosotros como ministros marcarlo.
Y a la hora de estar enseñar a nuestros discípulos esto, de que el mismo Espíritu Santo que está con nosotros es el mismo Espíritu Santo que está con ellos y que los llama para hacer cosas aún mayores. Amén. Así es. Muy buena enseñanza ahí, muy buena y muy importante. Marce, ¿qué palabras finales quisieras compartirles a la audiencia de todo esto que estuvimos hablando, que fue muchísimo, pero ¿cuál sería el mensaje que vos quisieras brindarle ahora? En estos tiempos y conforme a la charla que hemos tenido, la importancia de la alabanza y la adoración. Son tiempos en los que tenemos que darles un lugar importante en nuestras vidas. Si hasta el día de hoy no estaba alabando, no estaba adorando, no estaba teniendo un devocional diario, no estaba teniendo un altar personal, al menos como para empezar, que lo tenga. Que tenga importancia en estos tiempos, en la vida de un hijo de Dios, la alabanza y la adoración. Porque por medio de la alabanza crea un ambiente en el cual declaro las promesas de Dios, se transforma el ambiente, y en la adoración yo estoy en presencia cara a cara con Dios. Entonces, son tiempos que necesitamos de estas llaves que Dios nos dio para que las podamos usar, para que manifestemos en nuestras casas la realidad del reino de los cielos en nuestras casas y podamos estar en estos tiempos que el mundo dice una cosa, pero conectándonos con la realidad del cielo que es otra. Entonces, por más que está pasando lo que está pasando y que escuchamos lo que escuchamos por los medios, porque no podemos desconectarnos de los medios, pero sí decir, bueno, estoy informado, pero estoy conectado no a la fuente de este mundo, sino a la fuente celestial que a mí me dice otra cosa. Entonces mi forma de pensar y de vivir va a ser otra. Así que amada audiencia, denle lugar a la alabanza y a la adoración más que nunca, porque eso en estos tiempos lo estoy viviendo y doy fe de que nos da no solamente la fuerza para mantenernos en pie, sino que eso también da frutos, y esos mismos frutos podemos compartirlos con los demás. Amén. Muchísimas gracias, Marce, por aceptar la invitación. Éxito para este nuevo programa. Esperemos que ya arranque en octubre, así que sí. Esperemos que arranque en octubre, así que parte de lo que va a ser de la programación de FDS, así que éxito con este nuevo programa. Gracias por estar, y bueno, gracias por lo que va a venir, porque va a ser bueno, porque nos va a servir a muchos, a aquellos que nos gusta escuchar la música y a aquellos que les gusta formarse, porque van a ser realmente salmistas o levitas, como le quieran llamar. Realmente le va a ser de útil herramienta en estos tiempos para capacitarse e inspirar. Yo creo que todo lo que se haga en un medio de comunicación o en estos tiempos es inspirar a otros a hacer otras cosas diferentes, y me encantó lo que vos dijiste en un momento, en todos los ministerios. Eso es genial. Amén, amén. Gonza, muchísimas gracias por la invitación. Bien, esto fue el programa y el podcast de Punto de Encuentro. Nos estamos escuchando en una próxima edición, y que tengan muy buenas noches. Bendiciones.